muchas gracias por invitarme a estar aquí a contaros un poquito la visión del mercado y las transformaciones que está habiendo, ¿no? Bien, vamos a ir rapiditos. ¿Qué está pasando en el mercado? Bueno, pues el mercado, digamos que se está moviendo mucho, estamos haciendo muchas cosas, en Europa se están moviendo muchas cosas, pero realmente yo creo que para lo que os preocupa, lo que de verdaderamente es lo sustancial, que es el tema de los precios, pues viene por otro lado y tiene otra influencia, ¿no? Los cambios que se están haciendo no tienen tanta importancia para eso. No obstante, os comento un poco los cambios que ha habido en el 25, ¿no? Bueno, el 25 supongo que sois todos conscientes, se ha pasado a negociar en 96 periodos de 15 minutos. O sea, el mercado cuando nació en el 98 trabajábamos con periodos horarios, toda la vida se ha trabajado con periodo horario. De hecho, ahora todas las referencias que hay se siguen dando son en precios horarios, pero en realidad estamos trabajando en precios cuarto horarios. O sea que cuando veis nuestros números ahora con precios horarios no dejan de ser medias de los 4 periodos de una hora, pero bueno, que vale bastante bien para el próximo, ¿no? Y esto obligó también a cambiar una serie de condiciones de cómo se ofertaba el mercado, pero yo creo que afecta mucho más a las centrales térmicas que a vosotros, ¿no? ¿Qué se va a hacer este año? Bueno, este año va a haber un pequeño cambio a nivel operativo, que es se va a trabajar en el mercado intradiario en 96 rondas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ahora en el mercado intradiario continuo, que sabéis que tiene funcionamiento las 24 horas al día, hay un ciclo horario. Cada hora se hacen N cosas, aunque se estén negociando 96 periodos, pero se hacen cada hora. Bueno, pues con la lógica de cambiar a 96 periodos, en vez de hacerse estas cosas cada hora, se va a hacer cada cuarto de hora. En realidad afecta muy poquito que hay unos periodos de negociación que se negocian un poquito más de cerca del tiempo real, ¿no? Del tiempo de producción. O sea que en realidad, como digo, es un cambio complejo técnicamente, complejo operativo, complejo con la relación con los operadores del sistema, pero que en realidad para vosotros lo que cambia es que, bueno, que hay un periodo dentro de una hora que antes era hasta dentro de 1 hora y 3/4, ahora vas a poder negociar hasta 1 hora antes. Bueno, un cambio pequeño, pero ya digo con bastantes cambios. Y luego, pues cambios estructurales en el corto medio plazo, que es en lo que me voy a centrar, pues ahí voy a hablar un poquito de macro, de qué está pasando en el mercado, cuáles son los fundamentales y qué está pasando un poquito con los precios. Y en esto un poco la importancia de desarrollar flexibilidad, desarrollar almacenamiento, desarrollar demanda. Yo creo que es la única alternativa, solución real a lo que está pasando ahora. Y bueno, un poco un desarrollo que tenemos nosotros de mercados locales de flexibilidad en esta línea para ayudar en este sentido, ¿no? Venga, en el corto plazo lo que os contaba. En marzo empieza a trabajarse en el mercado intradiario con 96 periodos y ya en junio se trabaja en el diario. Bueno, como os digo, yo creo que tampoco os influye demasiado. Se modifican las condiciones, lo mismo, tampoco se influye demasiado. Y luego lo que digo de este cambio que os decía de trabajar en 96 rondas, que bueno, que aunque ahora tiene pequeño cambio, en un futuro operadores de sistema mediante se podrá negociar la energía hasta media hora antes del tiempo de producción. Digo operadores del sistema mediante porque era una norma que por norma europea tenía que estar ya aplicada en España, pero como muchas veces pasa en las normas europeas hay la posibilidad de que un Estado miembro pida que se derogue una serie de años, bueno, pues el operador del sistema español y el operador del sistema portugués pidieron que se retrasase hasta el máximo que daba la norma, que es el 2030. O sea que esto lo veremos si lo vemos, porque por ahora se ha retrasado hasta el 2030 y veremos si lo vemos, lo de trabajar a 30 minutos, ¿no? Venga, vamos a ver un poquito ahora qué está pasando en el mercado, ¿no? Bueno, aquí tenéis la variación de la demanda. La variación de la demanda, si os fijáis, el máximo histórico, que es la línea la línea negra, pues estamos bastante por debajo. En los últimos años hemos estado bastante por debajo. Este enero la demanda ha estado más alta. Bueno, vamos a ver si se mantiene o no, que parece una pequeña alegría que hemos tenido todos, pero veremos si ha sido un efecto coyuntural por las temperaturas o por alguna circunstancia especial y se mantiene o no, pero bueno, ya digo que la demanda, desgraciadamente, dentro del PNIEC había un plan de que iba a incrementarse mucho la demanda eléctrica no se incrementa, habrá que estudiar muy bien, alguien tendrá que estudiar muy bien por qué, cuando hay mucha gente, muchas industrias que se quieren implantar, que se quieren instalar, que no pueden instalarse, y cómo resolvemos esto de que no incremente la demanda. En la producción eólica, bueno, pues la producción eólica también veis que está bastante estable. Luego vemos un gráfico, creo que tengo, de incremento de instalaciones eólicas, lo cual es un efecto curioso, ¿no? que para mí, que la producción en sí no está aumentando mucho. Nuevamente en enero veis que este año ha habido más producción, en febrero también ha habido muchísima producción eólica, marzo ya yo creo que bastante menos, ¿no? Pero bueno, veis el efecto que se sigue manteniendo la producción eólica más o menos en líneas generales. Y donde sí que cambia mucho es en la fotovoltaica.
Aquí tenéis la producción fotovoltaica. PHFC es lo último negociado, ¿no? Y veis un poco cómo ha ido incrementándose, y un efecto que a mí me parece interesante también es, si os fijáis en los meses de marzo, abril y mayo, ahora os contaré que ha habido más instalaciones de producción y veis que a lo largo de los otros meses es verdad que ha habido un incremento significativo de energía producida. Sin embargo, veréis que no, que en esos meses, incluso en mayo, hubo menos. Yo lo achaco a vertidos económicos, es decir, instalaciones que están, en mayo hizo sol, se podían haber producido más, pero ya sea por restricciones técnicas, ya sea porque los precios el año pasado en mayo fueron bajísimos, pues decidieron no producir los productores, no hemos producido más. Esto es muy grave, porque eso quiere decir que con más parque, con más capacidad de producción, el sistema, el modelo en sí, la demanda, como decía, no está aceptando esa producción. O sea, esa producción al final no se está produciendo, ya sea porque el precio es negativo, con lo cual producir a precios negativos mucha gente no le interesa, ya sea porque hay restricciones técnicas y el operador del sistema no te deja, o ya sea porque al final, como hay que meter a muchos ciclos combinados con este mecanismo de operación especial que tenemos ahora, tiene que bajar fotovoltaica para dejarles hueco, pues al final veis que incluso con más instalaciones, y insisto, mayo hizo sol el año pasado, pues no estamos produciendo más. O sea, que un efecto no muy positivo. Bien, el problema de la fotovoltaica, ¿cuál es? ¿Qué se está dando? Pues no es un problema de que produzcan más o menos energías, que la producen ciertas horas, ¿no? Entonces veis también en este efecto esto está sacado de la web del operador del sistema, ¿no? Veis para una semana determinada, sacado a posteriori. Si lo sacáis antes, generalmente, si hacéis la previsión de cuánta producción fotovoltaica va a haber, veis unas curvas de Gauss preciosas, ¿no? La producción fotovoltaica clásica, que sube pues, y baja perfectamente. Pero si lo sacáis a pasado, os encontréis con esto. Evidentemente, el sol no se volvió loco en esos cortes que veis. Eso es gente que no se le dejó producir. O sea que, insisto, ¿por qué él no produjo? Porque el precio no le daba, porque le echaron por restricciones técnicas o porque en la solución de fase 2 de restricciones técnicas se salieron, no produjeron, y veis que ese mochado que hay, digamos, por así decirlo, energía que se podía haber producido, si a esas instalaciones les dejamos producir, hacen su curva de Gauss estupenda que todos conocemos, pero que no se produjo y que se pierde, y eso está mal. ¿Qué está pasando y por qué es esto? Pues bueno, veis arriba las instalaciones eólicas y abajo las fotovoltaicas. Eólicas, insisto, si os veis un poco, no es que estén aumentando mucho cada año, pero algunos megavatios se están instalando y, sin embargo, habéis visto en lo que os he enseñado antes que la producción no está aumentando mucho. Yo creo que merece ser estudiado por los productores qué está pasando. Quiero pensar que es un poco también por los vertidos, por el mismo causa, que cada vez hay más horas con precios bajos en que la eólica, pues aunque podría producir, decide no producir. Quiero pensar que es por ello, porque no veo otra explicación, pero veis que sí que veis, ¿no? El 32,564, o sea, que lo que es la potencia está aumentando, pero habéis visto que la producción no aumentaba en la misma línea, o sea, un efecto curioso. Y la fotovoltaica, pues mucho más dramático, veis que cómo ha ido creciendo, veis el 2024, la potencia que se instaló, veis que en el 25 ya ha parado. Y yo apostaría que en el 26, si el año que viene os enseño esta misma, si tiene a bien Ampere invitarme y os enseño esta misma transparencia, apuesto a que va a ser más bajita que la del 25, por razones que estamos viendo de precio claramente. Digamos que ha habido un momento en que parecía, se ha instalado mucho, ahora yo creo que la gente está viendo los precios y digamos que los números, no voy a decir que no salgan, pero que cada vez les cuesta más salir, ¿no? Con más horas a precios bajos cada vez les cuesta más salir. Bien, aquí este es un poco lo mismo, pero para que comparéis un poco la energía producida a la vez de lo que estamos viendo, ¿no? Veis, por ejemplo, la programa, los teravatios hora producidos, lo que os decían, veis arriba especialmente, ¿no? Que ha seguido incrementándose la potencia, pero en los 2 últimos años, producción al final del día es menor. Y hay más potencia eólica. Podemos decir, llevamos 2 años sin viento. Puede ser. No lo veo muy probable. Yo veo más probable que haya gente que no ha producido por temas de precios. Y abajo pues sí que veis que está aumentando mucho la potencia y también está aumentando mucho la producción, ¿no? Bien, ¿qué está pasando? Contaros muy brevemente cómo forma precios en el mercado. El mercado, cada gente oferta los precios de su tecnología al que considera conveniente. Pero en principio el mercado promueve que los, digamos, distintas instalaciones oferten su precio marginal, ¿no? Entonces aquí tenemos las instalaciones de un día para que veáis un día tipo del mercado. Estoy sacando noviembre, no he sacado mayo, para que veáis un poquito que ya en noviembre, o sea, cerca del invierno, veis la producción fotovoltaica que tenemos, ¿no? Bueno, pues si de este gráfico quitamos todas las instalaciones que, digamos, pues producen porque están obligadas a producir, porque, digamos, y tienden a ofertar generalmente a precios bajos, es decir, eólica, fotovoltaica,
nuclear y, por ejemplo, la cogeneración, pues nos queda este gráfico, ¿no? Nos queda este gráfico que en el fondo estamos metiendo, en este caso, si os fijáis, y esto es bastante normal en lo que es el mercado, eso se saca un día, pero es bastante normal. Una cierta cantidad de agua, dependiendo de las horas más o menos, y una cierta importación. Y en algunos días incluso ciclos combinados. Algunos días ciclos combinados. Pero últimamente bastante raro, bastante raro. Bien, si vemos los precios que tuvo ese día, os fijáis un poco cómo son. O sea, la curva de precios responde siempre a las tecnologías que hay abajo. Es decir, si en unas horas necesito muy poquita agua, agua fluyente, pues los precios bajan. En este caso tenéis 1, 2, no sé qué números hay ahí, 3, 4 serían ese día, pero otro día te bajan a 0 o a negativo, ¿no? En las horas en que hace falta mucho más agua o que hay más importaciones, pues los precios suben. Y esto es lo que responde. Pues, ¿qué está pasando volviéndonos aquí? Digamos que esta barriga, por llamarlo de una manera amarilla, pues crece, ha crecido mucho y nos está haciendo que en casi todos los casos tengamos muy poquita energía que marca precio en las horas del centro del día y, en consecuencia, las horas del centro del día bajan mucho o se van a negativo, que es lo que estamos viendo, llega un cierto momento. Vale. Si vemos los precios, el año pasado ha sido un día de precios que empezaron altos y luego bajaron, bueno, parecido al 24, un poquito más caro, un poquito más altos, pero bueno, muy parecidos. Si lo vemos con Europa, hecho interesante, estamos en la gama muy baja de precios, o baja por lo menos. Y realmente en el último trimestre yo creo que somos los más baratos de Europa. Lo cual, bueno, pues tiene sus muchas ventajas, ahora tiene muchos inconvenientes para, por ejemplo, vosotros, porque mucho de por qué tenemos estos precios tan bajos es por esas horas centrales del día, que al final tienen un peso en que el precio es cero o negativo, con lo cual está haciendo que el precio medio baje. Como efecto positivo, comentábamos la guerra de Irán. Desde que empezó la guerra de Irán, si os acordáis cuando hubo la guerra de Ucrania, los precios subieron un montón, subieron del gas, subieron de electricidad y tuvimos un poco de crisis nacional, digamos. En este caso concreto, si habéis seguido nuestros precios de los últimos 20 días, los precios del gas sí han aumentado, han duplicado algunos días de 30, 60, 64, ya estaban a 50 más o menos, pero los de electricidad se han mantenido bastante bajos, 24, 30, 40, 50, de media. O sea que son precios muy buenos, punto positivo. Y esta es la curva que más os debería preocupar y que supongo que es la que más os preocupa. Esta es una curva en el año, sacando hora a hora cuál es el precio medio de la hora y normalizado a 1, ¿no? O sea, cogemos y dijimos, si todas las horas tuviesen el mismo precio, todas estarían en fila, pero vamos a normalizar respecto a la media los precios de las horas. Y veis un poco que en los últimos años, es la evolución año a año, hemos pasado de hace 10 años en que, digamos, los precios más bajos estaban por la noche y al mediodía había unos precios medios, ni altos ni bajos, y que, bueno, que la fotovoltaica se beneficiaba de esos precios, a cada vez, principalmente, como os he comentado, por el incremento de instalaciones fotovoltaicas, vayan bajando y veis las rayas año a año que van bajando de manera que el precio ahora normalizado por horas, os fijáis 0,4, que es lo que hemos visto. Os han puesto en el Real Decreto, he visto ahí 0,57 de precio capturado. Puede ser que sí, el precio mínimo es 0,4, claro, en otras horas ya llegas a 0,6, 0,7, puede que sea 0,57, puede ser razonable. Pero veis un poco la diferencia entre el precio de la hora mínima a la máxima, pues estamos hablando de 4 veces más. O sea, de media, producir electricidad a las 8 de la noche tiene 4 veces más de remuneración que a la 1 de la tarde. No pasa que me decís, claro, pero yo es que produzco a la hora que tengo. Bueno, ahí está el tema de las baterías, que es un tema que supongo que estaréis estudiando, porque, bueno, almacenar esa energía cuando, digamos, no te la remuneran y la estás produciendo y venderla a las 8 de la tarde, pues te da un beneficio, lo cual hay que hacer bien los números, evidentemente, de cuánto te cuesta la batería, cuánto te cuesta tal, hay que hacerlo muy bien, pero que sepáis que la opción está ahí, ¿vale? Bien, lo que os comentaba, esta transparencia muestra un poco lo que nosotros llamamos vertidos económicos. Os he explicado que hay 3 tipos de vertidos, los que llamamos nosotros económicos, los de restricciones por el operador del sistema y los restricciones por la fase 2 del proceso de restricciones, de que gente que porque entra el gas hay que quitarla, ¿no? Vertidos económicos lo llamamos a agentes que han ofertado por debajo de 5 euros megavatio hora y que no han salido casados, entendiendo que alguien que está dispuesto a ofertar instalaciones fotovoltaicas y eólicas por debajo de 5 es que lo va a producir, porque nadie vende a 1 euro si no lo va a producir, sería tontería, ¿no? Entonces, que están dispuestos a producir, pero claro, que no están dispuestos a producir ni a 0 ni a -1, ¿no? Todo lo que veis azul en este abril-mayo del 25 son energía que se podía haber producido, o sea, había capacidad de las instalaciones para producirla y no se produjo por efectos de precio, que es lo que nosotros llamamos el primer vertido económico. Si veis el número de la derecha, que se ve asquerosamente pequeño, pero es culpa mía porque había muchos datos, estamos hablando del 15%.
tanto para la eólica y la fotovoltaica. El 15% de lo que se podía haber producido no se produjo. Ahí, por eso os decía lo que os comentaba de la eólica. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que esto es una buena razón. Claro, si el 15% de lo que podías haber producido por precios no lo produces, pues claro, esto, aunque abril y mayo sean meses excepcionales, al final te dará una media del 6, 7, 8, 9% en todo el año, pues es una energía, es una energía, lo que veáis. Y esto, por ejemplo, para que veáis que, hombre, abril-mayo fue excepcional, pero cuidado que todo el mundo decía, es que esto es abril-mayo, esto es octubre, septiembre-octubre, y también los hay. Y si vemos ahora, en febrero los ha habido y muchos, y en marzo está habiendo. O sea, digamos que esto se va extendiendo. Y que lo que era, es que en abril hay poca demanda y hace mucho calor, vale. Luego, bueno, mayo, bueno, marzo, bueno, pues ya tenemos octubre, ya tenemos noviembre, ya tenemos febrero. En fin, que nos queda diciembre y enero. Y en diciembre, cuidado, que en Navidades también lo hay. Entonces, bueno, que digamos que esto se va extendiendo, no son buenas noticias, lo siento. Bien, ¿qué está haciendo Europa para esto? Pues, hombre, Europa lleva fomentando... Para esto yo creo que tiene la idea clara que lo que hace falta es flexibilidad e incrementar la demanda. Es decir, que haya nuevos consumidores que consuman más, que utilicemos esa energía fotovoltaica y que haya flexibilidad para que se aumente el consumo en las horas que nos interesan, a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde y no a las 8 de la noche. Dicho esto, Europa quiere esto, pero Europa ya sabéis que no es especialmente ágil. Con lo cual, se está haciendo un plan, todos los países están haciendo un plan de la flexibilidad que necesitan. De este plan se analizará, pasará por 17 comisiones más y en un par de años ya tendremos un plan europeo de cómo fomentar la flexibilidad, que la pondremos en funcionamiento en otro año y que tendremos medidas para dentro de 2 años más. Estoy siendo realista, ¿eh? Aunque parezca guasa, estoy siendo realista. Y es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Y en este mercado, pues bueno, se intenta fomentar que haya clientes que consuman más y que desplacen su demanda y que si no, pues que sea el almacenamiento, que sea la flexibilidad el que lo haga, ¿no? Están en ello. Nosotros dentro de este mecanismo estamos trabajando mucho en lo que es desarrollar la flexibilidad, fomentar en lo que podemos, en lo que nos dejan los almacenamientos, el agregador independiente y todo lo que sea, gente que sea capaz de consumir más en esas horas que nos interesa que se consuma y menos en las que nos sobra. Estamos ahí peleando y una de las ideas que tenemos es el desarrollo de lo que llamamos mercados locales de flexibilidad, que tiene una doble ventaja, que es que crea flexibilidad, que consumen las horas que nos interesan y además ayuda a solventar los problemas técnicos que haya en las redes de distribución que impiden, por la fase 1 que os he comentado de restricciones, que entren renovables. Es decir, si hay un nudo, por ejemplo, para que lo entendáis, si hay un nudo en el que hay mucha renovable y hay que cortarla, puedes hacer 2 cosas, o cortarla, solución actual, y ya está, se acabó el problema. Oye, si tengo un almacenamiento al lado, pagar el almacenamiento pero que el almacene y no corto la fotovoltaica. Hacer algún mercado para que esto se pueda hacer. O sea, promover ese almacenamiento, promover esa flexibilidad para que en vez de cortar, reconozco la solución fácil, pero no parece tal vez la mejor, haya medidas para fomentar que alguien lo consuma y no tirarlo a la basura. Bueno, estamos en ello y estamos trabajando. Comentaros que, como casi todos los mercados hay la posibilidad de contratarlo a largo y a corto plazo, dependiendo de las necesidades. Son temas muy técnicos que encantado de contestaros. Si tenéis algún interés, me mandáis un correo y encantado de contestaros, pero tal vez no sea el momento ahora de entrar en esto con el poco tiempo que tenemos. Y nada más, muchas gracias, espero que os haya sido interesante. Siento que las noticias de los precios no sean muy buenas, pero por dar una noticia positiva, el que esa diferencia que os he comentado entre los precios muy bajos en unas horas y muy altos en otras, o altos en otras, está empezando a fomentar el almacenamiento. Supongo que Raúl os lo habrá contado. Hay bastantes instalaciones que se piensa que van a entrar este año. 700 megas suena muchísimo, es muchísimo respecto a lo que se estaba poniendo antes, porque no se ponía prácticamente nada. No deja de ser, no voy a decir que una gota, pero 4 o 5 gotas en el mar. Pero bueno, esperemos que esto se siga desarrollando, el año que viene 1.000 o 2.000 y vayamos creciendo el almacenamiento, porque es una de las salidas a este problema que tenemos. Y nada más, muchas gracias.